Hola familia, buenas tardes, familia Calvary Maranata, Dios los bendiga. Estoy tan contento de estar aquí esta tarde con ustedes, también aquellos que nos están viendo por las redes sociales, bienvenidos a tu iglesia. Gracias por estar con nosotros a través de Facebook, YouTube o de cualquier plataforma donde nos estés visitando. Gracias por estar con nosotros. Familia, pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes, y es porque hoy iniciamos nuestra nueva serie llamada Básicos de la Fe. Y esta serie está diseñada para ayudarte a crecer y madurar como cristiano, pero también está diseñada para que tus amigos y tus familiares cristianos aprendan también las bases de la fe cristiana. Vivimos en un país donde generalmente todo, o más bien el porcentaje mayor, es católico. Y los católicos y los cristianos, todos nos denominamos cristianos, pero muchas veces no entendemos por qué nos llamamos cristianos. Tú hablas con un católico y él te dice que también es un cristiano, pero no entienden los básicos de la fe. Es por eso que esta serie nos va a ayudar a profundizar más en tu relación con Dios, pero también qué es lo que tú crees. Entonces, si tú te llamas un cristiano, necesitas saber qué es en lo que estás creyendo. Así que hoy estamos entrando en esta nueva serie llamada Básicos de la Fe. Y el primer tema que vamos a estar viendo está aquí en tus pantallas. Este tema es la Biblia. La Biblia, si estás tomando notas, anota esto. Y no vamos a tener un texto base. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a ir verso a verso como generalmente lo hacemos los días miércoles y los días domingos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una serie temática. Estamos haciendo temas. El tema de hoy es la Biblia. Y vamos a estar por varios lugares de la Biblia estudiando acerca de la Biblia. Pero bueno, hablando de la Biblia, esto me recuerda la historia de un pastor que fue a visitar a una hermana de la iglesia. Probablemente era un pastor de Calvary Maranata que fue a visitar a alguna hermana, que no le quise poner nombre aquí en mi mensaje. Pero esta hermana quería impresionar al pastor y le dijo a su hija: hija, ve a buscar el libro que mamá tanto ama. Ella haciendo referencia obviamente a la Biblia. ¿Qué libro?, pregunta la hija. Ya sabes, el que mamá lee todo el tiempo, le contesta la mamá. Ah, claro. Y va la niña y le trae la revista de TV novelas. Así que en nuestro estudio de hoy nos vamos a enfocar acerca de la Biblia. Y vamos a tratar de contestar varias preguntas respecto a la Biblia. Preguntas como: ¿quién escribió la Biblia? Preguntas como si la Biblia es confiable. Preguntas como si Dios es real. Y vamos a estar viendo varias preguntas. Uno de los mayores problemas que tenemos los cristianos es que muchas veces ya no leyemos. Ay, me escuché bien paisa. Perdón, se me traba la luenga. Muchas veces ya no leemos la Biblia y entonces no conocemos lo que pasa en la Biblia. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. De la misma manera, hay muchas iglesias el día de hoy que ya no enseñan acerca de la Biblia. La Biblia es uno de los mayores regalos de Dios para las personas. ¿Por qué? Porque en la Biblia tenemos todas las instrucciones para saber cómo vivir nuestra vida, y también tenemos las respuestas a nuestras dudas en este mundo caído donde vivimos. Entonces, como cristianos es nuestra responsabilidad leer y obedecer la palabra de Dios. Tengo una pregunta para ti esta tarde. ¿Conoces tú tu Biblia? Es una pregunta, no me tienes que contestar. Si alguien se acerca a ti esta semana y te pide que le demuestres que la Biblia es verdadera, ¿podrías hacerlo? Algunos de ustedes yo sé que sí, otros a lo mejor, y otros tal vez sí, pero tal vez no.
Mira lo que nos dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 3 verso 15 y está aquí en tus pantallas. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, aquí está, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cristiano, lo que Pedro nos dice aquí es que tenemos que estar listos para dar defensa a alguien que venga y te pregunte acerca de tu caminar como cristiano. Necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Cómo puedes defender algo que no conoces? Imposible. No podrías defender la palabra de Dios si no la conoces. ¿Cómo quieres que Dios se haga real en tu vida si no sabes cuáles son las instrucciones de Dios para ti en este libro llamado la Biblia? Difícilmente, está muy difícil que puedas saber la voluntad de Dios si no lees la Biblia. Por eso es importante que tú como cristiano aprendas, estudies, escudriñes la palabra de Dios para estar lleno de la palabra para cuando te pidan razón de la esperanza que tú tienes. ¿Sí estás conmigo? ¿Sabías tú que la Biblia es el libro más vendido en toda la historia? ¿Sabías tú también que la Biblia es el libro más atacado en toda la historia? Es decir, porque es la palabra de Dios, Satanás se ha encargado de querer desprestigiar, de querer decir que la palabra de Dios es una mentira. Y Satanás siempre quiere acabar con todo lo que venga de Dios, porque eso es lo que a él le gusta, confundir a la gente. Así que comencemos viendo nuestra primer pregunta acerca de la Biblia, y es esta: ¿en qué fecha se escribió la Biblia y dónde se escribió? Como puedes ver aquí en tus pantallas, ¿sí lo pueden ver? Ocupan anteojos, pero bueno. La Biblia fue escrita aproximadamente 1500 años antes de Cristo, hasta el siglo II antes de Cristo. Este es el Antiguo Testamento. Ahí lo puedes leer en la parte de arriba. Y para el Nuevo Testamento vemos que fue escrito a mediados del primer siglo después de Cristo. El Antiguo Testamento fue escrito en Palestina, en Babilonia y en Egipto. Y los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en Palestina, en Siria, en Asia Menor y Grecia y Italia. Este libro llamado Biblia tiene 66 libros. 30, a ver, ¿cuántos en el Antiguo Testamento? ¿Alguien? ¡Qué bárbara! ¿Y en el Nuevo Testamento? ¡Qué bárbaro! Palomita aquí enfrente. Fue escrita por muchos hombres diferentes, inspirados o bajo la inspiración del Espíritu Santo. Fue escrita principalmente en 3 idiomas. Número 1, en hebreo. Si estás tomando nota, nota esto. Número 2, arameo. Y número 3, en griego. La Biblia es única entre todos los demás libros. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia solamente habla la escritura de nuestro Dios. Es la única que es inspirada. Habla del creador del universo. Dios usó 40 autores para escribir esos 66 libros de la Biblia en un periodo de 1500 años. Y ya no vamos a entrar más detalle acerca de la antigüedad, de todos los rollos, de cómo la canonizaron y todo esto, porque vamos a ahora enfocarnos en unas preguntas. Vamos a contestar varias preguntas acerca de la Biblia. Acuérdate que te dije que es temático, no esperes que vayamos ahí verso a verso, ¿sale? Así que vamos a contestar varias preguntas y la primera pregunta que tengo para ti es esta: ¿existe Dios? ¿Cómo la respondes con la Biblia? Un ateo
viene a ti y te dice Dios no existe, ¿cómo le contestas que Dios sí existe? Bueno, la palabra de Dios nos dice en Romanos 1:5, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. La forma principal de demostrarle a alguien que Dios existe es solamente que voltee a ver la creación. Porque la creación nos habla de que tuvo que haber un creador y ese creador es Dios. Todo está tan perfecto que necesitamos tener un creador. El sentido común nos dice que todo lo que toda la creación que tú ves ha sido creado y tiene que haber sido creado por alguien. Bueno, ese alguien es Dios. Piénsalo. Si yo te muestro esta pintura que tengo aquí, ¿cuántos piensan que es una bonita pintura? A ver, levanta tu mano si piensas que es una bonita pintura. Bueno, la lógica es que hubo un pintor o un artista que hizo esta pintura, ¿sí o no? No necesitas venir a tocarlo para darte cuenta que alguien pintó este cuadro. Pues es lo mismo que pasa con la creación. No necesitas ver físicamente a Dios para saber que efectivamente Dios creó o fue el creador de la creación. Cuando hablo con alguien que no cree en Dios, me gusta hacer esto. Me quito este reloj, pues este no, me quito el reloj que traigo y se lo muestro. Y luego le digo, mira, encontré este reloj en la playa, ahí varado. Después de miles de millones de años y miles de millones de años fue formándose en el océano. Eventualmente una partícula de arena y agua se convirtieron en una batería y en un vidrio y en partes móviles. Este es mi reloj. Ahora, todos se pueden reír porque es ridículo lo que acabo de decir. Es ridículo. Obviamente esto fue creado por un hombre. No fue creado, pero así de ridículo es la teoría de la evolución. Ahora, ves el ojo humano y tiene 1000 veces más partes móviles que un reloj. Sin embargo, hay personas que no creen en Dios y quieren pensar que sus antiguos parientes eran unos changos. Digo, cada quien puede creer, a lo mejor algunos actúan como changos, ¿verdad? Tú puedes creer lo que tú quieras, pero la creación habla que tuvo que ser una obra perfecta. No pudo haber nacido de la casualidad. Entonces la respuesta a la pregunta, ¿existe Dios? Sí, la creación prueba que hay un creador y ese creador es Dios. Bien, pregunta número 2, si estás tomando notas, está aquí en tus pantallas. ¿Podemos confiar en la Biblia? Anótala, ¿podemos confiar en la Biblia? Pues vamos a ver qué dice la misma Biblia sobre la Biblia. Miren lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Dice, toda escritura, toda la Biblia, todos los libros en la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí en 2 de Timoteo 3:19 vemos exactamente de dónde viene la Biblia. La Biblia que tenemos en nuestras manos ahorita mismo, a diferencia de cualquier otro libro, contiene las palabras mismas de Dios nuestro Creador. Y Pablo escribe que la Biblia es inspirada por Dios mismo. Lo que significa es que el Espíritu Santo utilizó a diferentes escritores para escribir la palabra de Dios.
Dios moldeó su estilo en la escritura y vocabulario, incluso la cultura, para poder transmitir su palabra para que llegara fresca a los corazones de la gente. Es decir, para que llegara fresca a tu corazón y a mi corazón hoy en día. Entonces, cada palabra en la Biblia es exactamente lo que Dios quería que tú supieras el día de hoy. También nota que en el verso 16 Pablo nos dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios. No ciertos versículos, no ciertas palabras de la Biblia. Toda la Biblia y cada palabra es inspirada por Dios. Eso significa, cristiano, que no puedes elegir cuál versículo te gusta y cuál no. Que no puedes decir, este versículo no era para mí. Que no puedes decir, este habla muy feo, entonces esto no lo quiero leer. Como por ejemplo, hay iglesias, hay pastores que no hablan de arrepentimiento. Y no hablan de arrepentimiento, ¿por qué? Porque la gente se asusta. Cuando tú le dices a alguien que es pecador, es como que lo estás poniendo enfrente de un espejo. Y no le gusta a la gente ser confrontada. Pero la Biblia habla de que todos somos pecadores y estamos destituidos o alejados de la gloria de Dios. Entonces hay gente que no le gusta hablar de ciertos versículos de la Biblia porque se van a ofender y se van a levantar y se van a ir de la iglesia. Una vez un amigo aquí en Mazatlán me comentó, y no voy a dar nombres porque a lo mejor los conoces, que un pastor de aquí en Mazatlán lo invitó a predicar a su iglesia y le dijo: puedes venir a mi iglesia a predicar, pero no prediques ni de arrepentimiento, ni de salvación, ni del Espíritu Santo. Dije yo, santo. Pues no sé ni de qué predicó, hermano, la verdad no sé. El asunto es que le pusieron eso que no podía predicar. ¿Por qué? Porque la gente se asusta. Mi hermano, si yo no te digo la verdad de la palabra de Dios, yo soy responsable de que tú no escuches el mensaje de salvación. Y yo soy culpable delante de Dios de ser una gallina. ¿Por qué? Porque por querer mantener a la gente dentro de la iglesia y comprometer la palabra de Dios. No podemos comprometer la palabra de Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. Por eso aquí en Calvary Maranata enseñamos toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, de portada a contraportada, o de cabo a rabo, como decimos por ahí, ¿verdad? Porque cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios y es para cada uno de nosotros. No podemos sacarle la vuelta. Aquí en este verso 16 también nos habla de la Biblia nos ayuda de 4 maneras. Primero, número 1, la Biblia nos ayuda en lo que nos enseña. La Biblia nos enseña lo que Dios quiere de nosotros y la Biblia nos enseña cómo Dios quiere que vivamos. Número 2, la Biblia misma nos reprende. Dice Pablo ahí, útil para enseñar y ¿para qué? Redarguir. ¿Alguna vez has escuchado un mensaje, ya sea en el radio, en YouTube, o un mensaje aquí en tu iglesia, o en tu devocional diario, y lees la palabra y te das cuenta que ese versículo está tratando con un pecado oculto en tu vida? Y dices tú, santo Dios, ay, me llegó hasta el alma. ¿Por qué te ríes, hermano? Ya te descubriste, ya te descubriste. Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios: redarguye, corrige. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que, número 3, la palabra de Dios nos corrige, nos encamina hacia la verdad. No nos deja que nos desbalaguemos porque estamos escuchando la palabra de Dios. Y número 4, la Biblia es buena para instruir en justicia. Dios usa la Biblia para entrenarnos a vivir vidas piadosas y espiritualmente fructíferas. ¿Qué quiere decir esto? Vidas que agraden a Dios, que lleven fruto. Eso es lo que Dios hace, nos instruye para que tú y yo podamos rendir fruto donde quiera que estemos. Y si hacemos lo que la palabra de Dios nos dice,
y si la hacemos una prioridad en tu vida, si leemos la Biblia, si estudiamos la Biblia, si escuchamos la Biblia, si aplicamos la Biblia, estaremos equipados para la buena obra del ministerio. Pero necesitamos trabajar. Necesitamos leer nuestras Biblias, hacer nuestro devocional diario. ¿Cómo quieres que Dios te equipe si no sabes cuáles son las instrucciones? En inglés hay una frase que me encanta, siempre que hablo de la Biblia la repito. Dice que la Biblia significa esto: Book of Instructions before leaving earth. Libro de instrucciones antes de dejar la tierra. En español no hace sentido, pero en inglés sí. Si hablas inglés, hace sentido. Lo que es un libro de instrucciones para que tú y yo podamos caminar día a día bajo los estándares de nuestro Dios. Ahora, la palabra también nos equipa para tener la victoria espiritual. Algo que debes de saber es que Satanás odia la Biblia. La odia. ¿Y sabes por qué ataca la Biblia? Porque sabe Satanás que si pone dudas en tu mente, ya te hizo perder la guerra espiritual. Fíjate cómo es Satanás. Satanás trabaja de una manera. Y la manera como él trabaja es metiéndote dudas, diciendo, no es cierto, la palabra de Dios no es cierto. ¿Te acuerdas en el jardín del Edén? Cuando llegó Satanás en forma de una serpiente y se le acerca a Eva y le dice, oyes, ¿con que Dios te dijo que no comas de esa fruta? Porque en el momento que tú comas, morirás. Le puso en duda la palabra de Dios a Eva. Y le dijo Satanás, no es cierto, mírame, ya me aventé 3 kilos y mira, nada me ha pasado. Satanás siempre va a querer poner en tela de juicio la palabra de Dios. Aún hoy la Biblia es atacada. Hoy en día la Biblia es atacada. La Biblia fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Ahora, la Biblia que tú tienes en tus manos tiene más evidencia de manuscritos que cualquier otro libro en la historia jamás escrito o jamás revelado hacia nosotros. Eso significa que hay miles de manuscritos antiguos o secciones de la Biblia y muchos de ellos del Antiguo Testamento. Todos ellos se remontan a la época de Jesús o antes de la época de Jesús. La arqueología nos ha demostrado que la Biblia es verdadera, porque antes de un descubrimiento, que ahorita voy a hablar de ellos, ya tenían ellos una Biblia. Pero después encontraron más prueba de que todas esas historias eran reales. Entonces, así se veía anteriormente una Biblia. Generalmente eran libros, o eran pergaminos, o eran rollos. Entonces, en los últimos 6 años ha habido más de 25,000 descubrimientos arqueológicos. Ponme la que sigue, hija. No hay otra. No hay una que dice ahí los rollos del Mar Muerto. No llegó. Pastor Manuel, te pasas. Bueno, les traía una de los rollos del Mar Muerto, descubiertos a mediados del siglo pasado, donde unos pastorcitos de ovejas andaban por ahí, encontraron una cueva e encontraron todos esos rollos, 25,000 piezas que hoy conforman tu Biblia que tú tienes aquí, que comprueba todos los escritos antiguos que había. Y eso es interesante. Ahí se cumple también donde Dios mismo está cumpliendo. Esa era la que yo quería. Ahí estaba, por ahí estaba. Esa cueva que ven ahí es donde encontraron los rollos del Mar Muerto. Los encontraron en unas tinajas y fue por error. ¿Saben por qué? Porque una cabra se metió ahí. Por eso le encontraron. Por ahí de los años 1940 y tantos hasta 1960 estuvieron sacando de esa área rollos. Bueno, la Biblia está llena de profecías
desde la primera palabra hasta la última palabra en Apocalipsis. Y cada una de ellas se va a hacer o se ha hecho realidad. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿podemos confiar en la Biblia? La respuesta es sí, podemos confiar en la Biblia. Pregunta número 3. ¿Cómo podría un Dios de amor enviar a la gente al infierno? Acuérdate que estamos viendo desde el punto de vista de un escéptico, un ateo. Y siempre me hacen esta pregunta: ¿cómo podría un Dios de amor enviar a la gente al infierno? Si Dios es amor, ¿por qué condena al mundo? Eso es lo que dicen. Bueno, veamos qué es lo que la Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 3 al 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a hacer una pequeña pausa de 30 segundos. Les voy a pedir a todos, por favor, que se pongan de pie. Yo sé que es muy cansado estar escuchando tanta historia. Pónganse de pie, por favor. Den 5 vueltas a la iglesia. No, no es cierto. Levanta tus manos. Si traes camisa corta, no las levantes porque no quiero ver lo que pueden ver aquí. Estírate un poquito. Dale vuelta así. Rico. Agarra aire. Y luego suéltalo. Agarra aire y suéltalo por la boca, Agarra aire. Muy bien, ahora sí siéntense. Sé que algunos de ustedes están cansados y es entre semana, vienen de trabajar y obviamente tanta historia. Si yo estuviera sentado ahí, probablemente estaría haciendo lo mismo. Probablemente. Bueno, volvamos a este texto base. Todos deben de saber que Dios no quiere que nadie vaya al infierno, porque Dios ama a las personas. Dios no solo dijo que no quería que nadie fuera al infierno, sino que Él lo demostró. ¿Cómo es que Dios demostró que no quiere que nadie vaya al infierno? Mandando a su Hijo Jesús. Mandó a su Hijo Jesús para salvar al mundo y a los pecadores del infierno. La razón por la cual Dios envió a Jesús es precisamente esto: para que puedan arrepentirse y no vayan al infierno. Entonces, ¿cómo podemos pensar que Dios mismo está enviando gente al infierno? No es Dios enviando gente. Tristemente, muchas personas se niegan a aceptar a Jesús y se niegan a aceptar el perdón de Jesucristo, y lo que realmente ellos están diciendo es: no, yo no quiero nada que ver con Dios. Y Dios honra su decisión. Y tristemente pasarán la eternidad lejos de Dios, en el infierno. También debemos de tener en cuenta que no hay personas buenas. Jesús dijo en Mateo 19:17: no hay nadie bueno sino Dios. Lo curioso es que todo el mundo piensa que es una buena persona. Inclusive yo mismo lo creo y tú también lo crees. Tú crees que tú eres una buena persona y tal vez lo eres. Yo creo que soy una buena persona, tal vez lo crea. Pero el problema está que tus estándares de bueno son muy diferentes a los estándares de Dios. Y entonces lo que es bueno para nosotros no necesariamente es bueno para Dios. Entonces, por eso Jesús dice que debemos de ser perfectos como su Padre es perfecto en el cielo. Nuestros estándares siempre nos van a llevar a pecar, pero los estándares de Dios siempre te van a llevar a buscar y a ser mejor y a ser perfecto y a ser santo como Él es santo. Entonces nuestros estándares deben de estar basados en lo que Dios dice en su palabra y no lo que tú piensas de que si eres bueno o no eres bueno. Tú le preguntas a alguien en la calle y le dices: oye, amigo, ¿eres buena persona? Y te dice: sí, hago buenas obras, no soy malo con la gente.
soy bien grosero y borracho y drogadicto y todo lo que tú quieras, pero no me porto mal con la gente. Entonces, en los estándares del mundo, para ellos son buenos. Pero ¿cuáles son los estándares de Dios? Sed santos como yo soy santos. Jesús dijo, y lo leímos el domingo, ser perfectos como mi Padre en el cielo es perfecto. También Mateo 25:11 nos dice que Dios no creó el infierno para las personas, pero fue creado para Satanás y sus demonios. Entonces la respuesta a la pregunta, ¿cómo podría un Dios de amor enviar a la gente al infierno? Es que Dios no envía a la gente al infierno. Dios quiere que todos se salven, pero las personas terminan en el infierno porque han decidido rechazar esa oferta amorosa a través de Jesús en la cruz del Calvario. Ante eso, no podemos hacer nada. Dice la Biblia que el único pecado imperdonable es la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia del Espíritu Santo? Rechazar a Jesús como tu Señor y Salvador. Todo lo demás tiene perdón. ¿Sí me explico? Entonces tú vas a estar parado delante de Dios y Dios te va a preguntar, oye, ¿aceptaste a mi Hijo Jesucristo como tu Señor y Salvador? Es que se me hacía como que, híjole, como que era un cuento de hadas, como que no me sentía a gusto. Adiós. Y tristemente es porque tomaste una mala decisión. Pregunta número 4. ¿Cómo podemos decir que Jesús es el único camino al cielo? Anótala. ¿Cómo podemos decir que Jesús es el único camino al cielo? ¿Te has topado con esa gente que te dice, estás loco? ¿Cómo crees tú que Jesús es el único para llegar al cielo? De hecho, ellos dicen, todas las religiones llegan al cielo. Así te dicen, todos los caminos llegan a Roma, todas las religiones llegan al cielo. Así te dicen. Entonces, vamos a contestar todavía desde el punto de vista del ateo. Vemos qué dice la Biblia. Juan 14:6, mira lo que Jesús dijo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Algunas personas les encanta afirmar que todos los caminos llevan a Dios, pero la Biblia no está enseñando eso. Cuando alguien te dice eso, es porque una de dos, no sabe la Biblia. Bueno, es por dos razones. Número uno es porque no conoce la Biblia, y número dos es porque lo ha escuchado toda la vida, pero no tiene nada de verdad. La Biblia no dice esto. El único camino es Jesús. Otro punto importante es que las personas solamente pueden salvarse si creen en el Jesús de la Biblia. Ojo con esto. ¿Por qué resalto esto? El Jesús de la Biblia. Porque existe un Jesús testigo de Jehová, existe un Jesús mormón, que no son el Jesús de la Biblia. El Jesús de los testigos de Jehová, el Jesús de los mormones no te va a salvar. Y no porque yo soy cristiano y no soy testigo de Jehová y no soy mormón estoy diciendo esto. Te estoy diciendo esto porque el Jesús que ellos declaran no es el mismo Jesús que leemos en la palabra de Dios. Si fuera el mismo Jesús declarado aquí, entonces su religión, su secta, lo que ellos creen, estaría bien alineado con la palabra de Dios, y entonces no serían una secta, serían cristianos. Pero la cosa es que ellos creen algo totalmente diferente al Jesús que está en la Biblia. Entonces, cualquiera que le agregue, le quite o le ponga cosas diferentes, dice la Biblia, sea ¿qué? Anatema, maldito. Entonces la respuesta a esta pregunta, ¿cómo podemos decir que Jesús es el único camino? Porque la Biblia y Jesús mismo lo dicen, que si creen en Él, Él es el único que puede salvarte. Ahora vamos a dejar las preguntas y nos vamos a enfocar en cómo debe nuestra Biblia ser enseñada. Acuérdate que estamos hablando del tema de la Biblia, ¿sí? Ya contestamos unas preguntas, ahora
vamos a enfocarnos en cómo debe de ser enseñada la Biblia. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué enseñamos la Biblia verso a verso en Calvary Maranata? ¿Por qué lo hacemos? Vamos a ver también cuál es la importancia de enseñar la Biblia verso a verso. A esto se le llama una predicación expositiva cuando estamos leyendo la Biblia verso a verso. Entonces, predicar versículo a través de la Biblia es la mejor manera de enseñar todo el consejo de Dios. Es la única manera, de hecho, que toda la iglesia va a pasar y va a leer toda la Biblia. ¿Por qué? Porque agarramos un libro y vamos verso a verso, capítulo a capítulo, hasta acabar ese libro. No nos brincamos. Hicimos una excepción con Génesis, pero no dijimos que acabamos. Dijimos, lo vamos a poner en pausa para meter la serie de verano. Y luego lo vamos a retomar en septiembre. Pero no estamos enseñando la Biblia verso a verso, y de esa manera tú puedes, es la única manera como tú vas a poder escuchar todo el consejo de Dios en la Biblia. Hoy, en el tiempo que estamos aquí reunidos, nos vamos a centrar en dos cosas. Número uno, voy a hablar el por qué en Calvary. Ponme la slide, hija. ¿Por qué en Calvary? No. Ok, déjalo donde estaba. Anota esto. Dos cosas por las cuales, de lo que vamos a hablar. Número uno, voy a hablar por qué en Calvary Maranata enseñamos verso a verso. Anótalo, ¿por qué enseñamos en Calvary Maranata verso a verso? Número dos, voy a terminar dándote unos consejos sobre cómo enseñar la Biblia verso a verso. Primero, ¿por qué enseñamos la Biblia verso a verso aquí en Calvary Maranata? Y bueno, hay tres razones por las cuales enseñamos verso a verso a través de las Escrituras. Y esto le llamamos predicación expositiva. ¿No está esa parte ahí? Bien, si tú vienes de otra iglesia, te has dado cuenta que la manera principal en la que enseñamos aquí en Calvary es verso a verso a través de toda la Biblia. Es la primera diferencia que tú vas a notar entre la iglesia en la que tú ibas y la iglesia en la que tú estás el día de hoy. Enseñamos la Biblia verso a verso por algunas razones importantes que te voy a compartir. La primera razón por la que enseñamos verso a verso a través de la Escritura, número uno, es los libros de la Biblia son cartas e historias destinadas a ser leídas y comprendidas de principio a fin. Los libros de la Biblia son cartas e historias destinadas a ser leídos y comprendidos de principio a fin. Los libros de la Biblia son cartas de amor de Dios hacia ti. Todas las cartas. No puedes entender una carta a menos que la leas desde el principio hasta el final. Eso es sentido común. ¿Cómo puedes entender una carta si no la lees de principio a fin? Estaría difícil. Imagínate que alguien te manda una carta y empiezas a leerle la parte de abajo y luego te vas y lees la parte de arriba y luego vienes y lees la parte en medio, o empiezas en medio y luego te brincas para arriba y luego de arriba para abajo. O sea, imagínate, ¿entenderías la carta? No. Para entender la carta tienes que leerla desde arriba hasta abajo, y eso es lo que hacemos. Leer la Biblia es leer las cartas de amor que Dios te ha enviado de principio hasta fin. Porque así se leen las cartas. Ahora, la segunda razón por la que enseñamos verso a verso las Escrituras es esta: recibe sermones basados en la Biblia y no enfocados en el hombre.
Recibes sermones basados en la Biblia y no enfocados en el hombre. La tendencia de los pastores que predican por tema o por tópico es centrarse en historias y principios, pero no se centran en estudiar toda la Biblia. Imagínate, ¿cuándo va a poder un pastor que enseña por tema enseñar toda la Biblia? Es imposible. Es imposible porque estás enseñando por temas y no verso a verso. El corazón de Dios para los pastores y para la gente es que todos los sermones sean tomados principalmente de la Biblia. Cuando agarras un estudio bíblico y lo haces verso a verso, entonces la gente está escuchando más la palabra de Dios que las palabras del pastor o las experiencias del pastor o los puntos de vista del pastor. ¿Por qué? Porque estás estudiando la Biblia verso a verso. Quiero que escuches lo que nos dice las instrucciones que Dios le da a los pastores en 2 de Timoteo 4:2. Mira lo que dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero cada pastor debe de enseñar la palabra de Dios. No enseñar lo que le da su gana. No enseñar lo que, es que escuché el sermón de alguien acerca de el perdón y voy a predicar acerca del perdón. ¿Sabías tú que todos los temas que sacamos aquí, a menos que sea una serie como hoy, pero todos los temas que salen de aquí salen de tu Biblia? Todos, absolutamente todos. Los temas Jesús mismo y Dios en su palabra nos los va dando por las secciones que vamos viendo. Hace poquito me preguntaba alguien aquí: oye, pastor, ¿por qué no has hablado del diezmo? ¿Por qué no has hablado acerca del Espíritu Santo? Y le dije: porque no hemos tocado ese tema, pero lo vimos cuando estuvimos viendo todo el libro. De hecho, estuvimos hablando un montón del Espíritu Santo. Entonces, vamos llegando a los temas conforme vamos estudiando la palabra de Dios. Entonces, para predicar la palabra de Dios necesitamos sermones que estén basados en las Escrituras, y por eso estudiamos verso a verso. Y la tercera razón por la que enseñamos verso a verso a través de las Escrituras es porque es la única manera de aprender toda la palabra de Dios. Es la única manera de aprender toda la palabra de Dios. Creemos que cada palabra de la Biblia está inspirada por Dios. Y la manera de enseñar toda la palabra de Dios es verso a verso. Escucha la forma en la que el apóstol Pablo dijo de cómo debería de enseñar la Biblia, pero también describió el gran ministerio que él tenía ahí en Éfeso. Mira lo que nos dice Hechos 20:27. Dijo Pablo: porque no he rehuido, no le he sacado la vuelta, no me he detenido de anunciaros todo el consejo de Dios. Esto es increíble. Esto es lo que debemos de estar haciendo: enseñar todo el consejo de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, a través de toda la Biblia. Quiero terminar con este verso que encontramos en Isaías. Y esto nos habla respecto a cómo debemos de enseñar la Biblia. Mira lo que dice Isaías 28:10. Dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Esa es la manera como debemos de estar enseñando la Biblia. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea. Mis amigos, así es como se debe de enseñar la Biblia y así es como debemos de aprender la Biblia. Hoy te hemos dado una perspectiva muy amplia de varios aspectos de la Biblia. Espero que este tema de la Biblia les haya quedado claro: que la palabra de Dios es confiable, que Dios existe, que Jesús es el único camino para ir al cielo y que aquí en tu iglesia se enseña la palabra de Dios. Amén. Vamos a
Bueno, con esto terminamos nuestro primer tema, llamado La Biblia en nuestras series básicos de la fe.